Buenas tardes, es un gusto saludar a los que nos acompañan hoy en las diferentes redes sociales de la República. Tenemos el placer de tener como invitado a Alejandro Jiménez. Él es el director de consultoría de la firma Grant Thornton. Bienvenido, Alejandro. Buenas tardes, Jeffrey. Un placer poder compartir con ustedes y con todos las personas que están conectadas esta tarde. Claro, hoy Alejandro nos va a guiar con su expertise en la optimización de los procesos financieros contables. Nos va a hablar un poco de este tema. Este, Tal vez comenzando un poquito con una pequeña introducción acerca de cómo podemos optimizar estos procesos. Alejandro. Sí, claro, Jeffrey. Realmente los procesos financiero-contables siempre han sido una de las actividades más importantes en cuanto a la generación de información para análisis dentro de la compañía. Acordémonos, y esto siempre lo digo cuando converso con la mayoría de las personas sobre este tema, los departamentos financieros no somos una línea de negocio. Nuestra responsabilidad como contadores, como directores financieros, realmente es generar información que los directores de la organización van a utilizar para tomar decisión. Entonces, sobre eso, cualquier forma de optimizar esas actividades es lo más conveniente. No debería de crear o destinarse muchos recursos para poder generar este tipo de actividades y para poder ser óptimos y eficientes en la emisión de información financiera para la toma de decisiones. Eh, Una de las herramientas que ahora está promocionando Grant Thornton es precisamente la automatización de esos procesos. ¿Podría contarnos un poquito de la herramienta que se utiliza para esto y en qué consiste? sí, Jeffrey, realmente la automatización en sí de los procesos puede verse, o hay varias formas de automatizar procesos. Realmente lo más conveniente es que cada vez que empecemos a entrar a un proceso que debería de tener una periodicidad bianual, trianual en muchas organizaciones, en su análisis de implementación, para poder optimizar, lo principal es buscar esas actividades y procesos que podemos hacer más eficientes. No siempre hay que automatizar, es cierto que podemos hacer más eficientes cierto tipo de actividades con solo el hecho de cambiar el proceso. Y te voy a dar un ejemplo. Tuvimos un caso de un cliente que con todo esto de la factura electrónica tenía en un solo correo recibiendo facturas electrónicas de hasta 5 sociedades. Entonces tenía una persona durante todo el día casi en una actividad de extraer la factura electrónica, abrir el correo e ir a buscar de cuál sociedad era para así hacer la distribución entre cada una de esas sociedades. Pues ahí realmente una forma de optimizar esa función ni siquiera requiere de automatización. Perfectamente podría desde el inicio del proceso donde se va a emitir la factura, hacer un seguimiento para realmente especificar un correo para una sociedad específica, como es eso. Sin embargo, ya luego llegamos a un proceso de actividades que son muy manuales, muy transaccionales y que realmente el proceso de optimización mediante la automatización es lo más conveniente. Y sobre eso, como te dije anteriormente, hay diferentes herramientas. Sin embargo, una que está tomando fuerza, no solamente por su facilidad de implementación, por el tiempo de implementación y por ya los costos reducidos, es la tecnología de la robótica RPA. Que realmente a grandes rasgos lo que hace la robótica es emular lo que hace una persona con el mouse y el teclado. Entonces, imaginémonos casi que cualquier actividad que vayamos a realizar sobre una computadora utilizando el mouse y el teclado, pues es 100% automatizable siempre y cuando cumpla con algunos criterios, ¿verdad? Me está hablando de la introducción de un robot en esos procesos de automatización. ¿Qué rol toma ahí el contador una vez que se quiere implementar este tipo de tecnología? Efectivamente, vamos a ver, los procesos financieros son principalmente las actividades que por excelencia empiezan a automatizarse. ¿Y eso por qué?
Bueno, principalmente porque la mayoría de nuestras actividades como contadores y como directores financieros o gestores de información financiera las hacemos mucho en forma electrónica, en forma digital, lo que nos da una facilidad de trabajar este tipo de herramienta. Acordémonos que esta herramienta es un software que nosotros guardamos dentro de nuestra computadora y o en la nube, o hay diferentes formas de hacerlo, y ese software va a emular todas las actividades. Entonces no importa si yo trabajo si trabajo en SAP, si trabajo en Google Chrome, si trabajo en Excel, si trabajo en correo electrónico de Gmail o de Outlook, si trabajo en cualquier plataforma o cualquier sistema, para este software no hay un inconveniente ahí, porque el software realmente lo que hace es trabajar por encima de ellos. No entra a modificar, como dirían, el código de ese tipo de herramientas. Entonces, por ahí la función del contador es esencial porque, como dije anteriormente, las áreas financieras son las principales, o los principales promotores de esta actividad, y los contadores como tal son los principales usuarios de estas actividades. Y sobre eso, los contadores deberían ya en estas oportunidades empezar a valorar qué actividades se pueden automatizar, qué actividades son esas que les duelen tanto, esas actividades que nos comen tiempo, que realmente invertimos mucho tiempo, esas actividades que pensamos, bueno, esta persona dura 5 o 6 horas de su día extrayendo información o modificando información, todo ese tipo de análisis para poder buscar eficiencias y poder emitir lo que dije inicialmente, emitir información financiera para la utilización de la dirección, no solamente de forma más eficiente, sino que inclusive más información más correcta, o sea, ya información que pueda tener menos cantidad de errores incluida. Claro, cuando hablamos de optimizar, normalmente se tiene se tiene a pensar que se dura menos, que se toma más tiempo, se utilizan menos recursos, pero ¿qué tan confiables son estos sistemas de optimización y sobre todo, qué tanto ahorro le podrían generar a las empresas? Sí, es una consulta que recibimos siempre, así como hay personas que creemos fuertemente en esta tecnología, no solamente porque la implementamos, sino porque somos usuarios de la misma. Hay personas que tal vez o no han experimentado la misma o han tenido ciertas implementaciones incorrectas. En este caso, esta tecnología es un desarrollo de software y como tal no comete errores porque la actividad va a hacer lo que se le dice. Obviamente, si emitimos o hacemos un desarrollo incorrecto, pues puede ser que a la hora de la implementación de la actividad, pues ocurra algún fallo, que es rápidamente corregible. Sin embargo, en sí el software es muy confiable. La actividad, y de hecho, pongámoslo de esta forma, 50% de las actividades que realizan los contadores hoy día son actividades automatizables. Y para el 2025, la mayoría de esas actividades van a estar ya automatizadas en la mayoría de empresas. Lastimosamente, en nuestro país siempre, no siempre, pero en muchos casos, implementamos tarde estas tecnologías, pero ya en muchos países de Asia, en muchos países de Europa y inclusive en Estados Unidos, el uso de estas herramientas es muy, es muy, es bastante usado. Y no solamente eso, inclusive a nivel nacional, muchos centros de servicio compartidos, muchas empresas que lo que están haciendo es procesamiento de información de actividades de empresas internacionales, pues estas compañías ya lo están implementando, son actividades que se hacen de aquí y de hecho son ya la plataforma, Jeffrey, para la siguiente etapa, que es la inteligencia artificial, donde muchas personas hemos estado escuchando inteligencia artificial, tal vez muy CSI con la parte de las películas, pero no, ya la inteligencia artificial es algo que se aplica, ya se aplica en actividades financieras e inclusive ya hay compañías costarricenses, entidades en Costa Rica que lo utilizan en procesos contables y financieros.
Ahora, tal vez para hacerlo un poquito más gráfico, Alejandro, ¿cómo es este proceso de implementación? Me imagino que no es algo que se hace de la noche a la mañana. Requiere de una evolución, una transición, de capacitación, de un montón de cosas para llegar ahí donde usted me está diciendo. En punto, sí. Definitivamente, lo que tenemos que buscar son esos quick wins. Y realmente, y otra pregunta que tal vez no te respondí antes, era sobre el retorno a esta inversión, Ujú. porque sí, definitivamente, este tipo de, de software tiene es como una licencia regular, como la que utilizan en cualquier otra organización. Estas licencias, hay varios proveedores de licencias a nivel mundial. Eh, es una tecnología relativamente nueva, entonces vas a encontrar ya diferentes opciones. Lo que nosotros recomendamos en este caso a la mayoría de usuarios es que primero validen qué procesos tienen y luego validen las empresas que están brindando este software para poder hacer esta implementación. Obviamente, lo más importante de valorar acá es qué tan bien posicionado está en el mercado, qué tantas APIs o qué tantas integraciones con otros sistemas tiene y cuánto es el uso, ¿verdad? De eso. Eso le garantiza al usuario que siempre va a estar utilizando un software que está en evolución y que va a estar con las últimas novedades. Eso es en primer lugar. Lo otro, y con respecto a lo que me preguntabas acerca de la implementación, este es un proceso donde lo principal es identificar nosotros como gestores de información financiera, y no solamente, acordémonos que esto no es solamente para aplicarlo en finanzas, se puede aplicar en recursos humanos, se puede aplicar en logística, en cualquier área de una empresa. Lo que dije inicialmente es que nosotros los contadores, los financieros, somos los llamados a iniciar este proceso por la gran cantidad de procesos que tenemos, pero igualmente se puede automatizar una actividad en recursos humanos, se puede automatizar una actividad en logística, se puede automatizar una actividad en compras, eso no hay limitación. El punto acá es identificar una lista de los procesos. ¿Qué ha pasado? Y he visto en muchos casos, lo primero que pasa es, una compañía va y dice, quiero automatizar 3 procesos. Pues bueno, y los tres primeros procesos que se le ocurrieron, pues van y hacen el proceso de automatización. Eso no es una práctica, tal vez, que no es recomendada si no hay una práctica adicional de análisis de todas las actividades que se pueden automatizar. No quiere decir que vamos a automatizar lo primero que encontremos, pues muy probable que eso primero que encontremos va a ser lo que en este momento nos está doliendo porque es lo más manual y transaccional, y el resultado de un análisis de las actividades que son manuales y transaccionales pues va a tener a ese proceso de primero. Sin embargo, es complementario y es una muy buena práctica que se haga un listado de todas las actividades y procesos que se hagan en el departamento que se quieren automatizar. Se haga un análisis de cargabilidad donde decimos, bueno, Jeffrey utiliza 20% de su tiempo en ese proceso, Alejandro un 80%, Carlos un 60% y así sucesivamente sobre todas las actividades. Al final vamos a tener, sumando todos esos tiempos de las diferentes personas, un monto total de porcentaje de la actividad, de las actividades que se hacen de la compañía. Y sería el primer insumo para poder empezar a automatizar. Ya luego vienen otros procesos, principalmente la identificación de las actividades que cumplen con ciertos criterios, como por ejemplo que sean digitales, como habíamos hablado anteriormente, o sea, que se puedan realizar en forma electrónica, que lleve una transaccionabilidad bastante amplia, o sea, que sea una actividad que siempre se haga. Por ejemplo, las conciliaciones bancarias en las empresas. Eso es algo que todos los días se hacen, porque todos los días las personas tienen que ir a los bancos, extraer información, llenarlo en Excel, subirlo al sistema. O la parte de la facturación electrónica. Hemos visto muchos casos de empresas que tienen su factura electrónica en un software y el ERP en otro software. Entonces, cuando van a pasar la información de la factura electrónica al ERP, pues tienen a una persona haciendo eso manualmente todos los días porque no se hablan, no hay una integración. Ese es un proceso que se puede automatizar porque es muy manual. Entonces, identificar esos procesos, hacer una identificación de los tiempos y luego llegar a hacer un mapeo de las actividades. Muy normal y es una buena práctica que todas las compañías tengan procesos ya mapeados. Eso sería un buen insumo. Si no, definitivamente hay que mapear procesos para finalmente llegar a identificar cuáles son esas actividades manuales y transaccionales, cuánto es el tiempo
que se invierte en esas actividades y cuánto sería el ahorro de tiempo que tenemos en esas actividades comparado con lo que decíamos anteriormente, el proceso. Así, a modo de conclusión, Alejandro, lo que podemos concluir, valga la redundancia, es que no es automatizar por automatizar y también hay que ser muy cuidadosos en qué procesos se van a automatizar. Efectivamente, lo indispensable es buscar los procesos que se van a automatizar y también indicar cuáles actividades realmente nos van a generar un apoyo realmente a nuestro departamento financiero, a nuestro departamento de recursos humanos, a nuestra empresa en general. ¿Cuáles son esas actividades que me van a hacer más eficientes? Desde el punto de vista de un contador, de un financiero, tener estados financieros en un día o 5 días antes de lo que normalmente ocurren los cierres contables es ganancia. Tener información procesada con 5 horas o 6 horas de antelación en cualquier departamento es una ganancia. Entonces, realmente la tecnología que estamos hablando acá de RPA es aprovechable, sí, en cualquier empresa, sí, definitivamente hay que hacer un análisis para ver cuáles actividades automatizar. Y lo otro, súper importante, Jeffrey, cuáles o quiénes nos van a ayudar para hacer esa automatización. El proceso como tal de desarrollo de las actividades y de los procesos automatizables, pues es una actividad bastante, realmente requiere un expertise en sistemas, en tecnología de sistemas, en desarrollo de software, y lo importante es acompañarse de alguien ahí que realmente le venga a proveer de esas actividades, vamos a ver, de esas habilidades y hacer ese proceso realmente eficiente. Sí, y ahí agregar nada más, Alejandro, que los robots no se cansan, ni comen, ni toman descansos. No, no, eso realmente es una de los beneficios. No cometen errores, cometen realmente. Nosotros los programamos a hacer eso. No se cansan y lo principal, no toman vacaciones y no hay que pagarles cargas sociales, ¿verdad? Claro. Realmente a nivel de beneficio es bastante valioso y creo que a nivel de acceso a la tecnología, Jeffrey, también es valioso el saber que ya hay varias empresas. Es una tecnología nueva, sin embargo, ya hay varios proveedores. ¿Y eso qué nos impacta? Ley de la oferta y la demanda. Vamos a tener más proveedores, por ende, los precios han bajado con respecto a cuando esto empezó 10 años atrás. Ya ahora es más accesible. Ya hay pymes en Costa Rica que están usando eh, la robótica del RPA, entonces quiere decir que no es algo para grandes corporaciones que tienen empresas, sino que empresas pequeñitas también, inclusive empresas con 1 o 2 contadores que requieren ayuda, pues también la están utilizando actualmente. Claro. No, excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por su explicación. Con todo gusto, realmente invito a colaborar, invito a las personas para que puedan navegar sobre esta tecnología. Es realmente nueva y realmente también a los departamentos financieros y a los contadores tomar en consideración estas posibilidades que hay de hacer más eficientes. Y tal vez concluyendo con la idea inicial, nosotros los contadores, los auditores, no somos una línea de negocio, no deberíamos de crearle un trabajo a la dirección, una carga de que realmente nuestro departamento vaya a generarles un dolor de cabeza. Nosotros más bien tenemos que ser los más eficientes dentro de la organización y brindar la información para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, entre más rápido, mejor. Y con esas tecnologías como el RPA, se va a facilitar definitivamente esto, ¿verdad? Claro. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo, Alejandro. Con mucho gusto. Y gracias a todos los que nos acompañaron durante el Facebook Live. Buenas tardes.